En contraste con Holanda, en los dominios flamencos de los Austrias y del catolicismo, la nueva temática de las cosas sencillas apenas encontró cultivadores. Citemos entre ellos a David Teniers, interesado por las kermeses y por las escenas de posada, que resolvía en claroscuros vaporosos con predominio de los tonos pardos. En arquitectura, Mauritius de la Haya, obra de Jacob van Campen, representa a la perfección las tendencias dominadoras en la Holanda seiscentista. Su planta recuerda a la del Palacio Barberini, pero su alzado, a base de piedra y ladrillo, es más severo y modesto. Respecto a Inglaterra, el radical viraje que experimentó su política interna a mediados del siglo XVII repercutió en el arte de un modo muy significativo. Mientras en Francia gobernaban Richelieu y Mazarino, Gran Bretaña se orientó también hacia el absolutismo, pero con la decapitación en 1649 del rey Carlos I, se estableció, tras la dictadura de Cromwell, un orden más democrático. El cambio significó que los proyectos monumentales de la primera mitad del siglo fueran arrinconados. En lugar de la urbanización geométricamente unificada como un esquema de la sumisión de las ciudades al poder absoluto, Londres conservó la democrática confusión de su dédalo medieval de calles, a la vez que se iniciaba el urbanismo burgués particularizado por barrios, destinados a encarnarse en el tema intimista del square. En la primera mitad del siglo XVII, Londres dejó de imitar a los holandeses. La arquitectura soñada antes de 1649 fue incluso más ambiciosa que la francesa. Mientras la Place des Bosques de París, antigua plaza real, constituye de hecho una plaza provinciana con arquitectura tradicional de ladrillo, en Londres Inigo Jones levantaba la monumental construcción perfectamente veneciana de la sala de banquetes de Whitehall, entre el gusto de Sansovino y el de Palladio. La democratización arrinconó el monumentalismo y la Inglaterra georgiana regresó a los prototipos burgueses y modestos de Holanda. Cuando después del incendio de 1666 Londres debió ser reconstruido casi por entero, el gran arquitecto del momento fue Sir Christopher Wren. Enamorado de la arquitectura holandesa, copió de ella las combinaciones de piedra y ladrillo y los pintorescos campanarios con agudos chapiteles logrados a base de superponer edículos clásicos. No obstante, Christopher Wren también se sintió atraído por la obra de Palladio y de otros grandes maestros italianos, como Bramante o Miguel Ángel. Su ambiciosa Catedral de San Pablo, 1675 en Londres, recoge el proyecto de cúpula con deambulatorio exterior que Bramante ideara para San Pedro de Roma. Aparte de los grandes maestros de Holanda y España, el arte realista floreció aisladamente en el seno de los propios núcleos barrocos. Así, por ejemplo, en Italia, la pintura realista fue cultivada por Manfredi y Fetti en Roma, Gentileschi en la Toscana y Espada en Bolonia. Respecto a Francia, la misma tendencia queda reflejada en la obra de los Lenin, Louis Antoine y Mathieu de Laon, cuyo realismo próximo al neerlandés tuvo un carácter de pintura de género destinada a divertir con una nota pintoresca de la vida del pueblo a los grandes señores coleccionistas. Mayor ambición muestra la obra del satírico grabador Jacques Callot, cuyas desgracias de la guerra constituyen un primer manifiesto pacifista 2 siglos anterior a Goya. Más real, menos amanerado que los Lenin y más comedido que Callot fue Abraham Bosé, que relató la sociedad de su tiempo, desde la vida de la aristocracia hasta la de la pequeña burguesía, según un estilo pictórico que corresponde a la crítica social literaria de la Bruyère o la Rochefoucauld. Barroco americano, 1600-1700. En América, el período barroco fue extraordinariamente constructivo. Además, así como la mayoría de los edificios anteriores han sido modificados, todavía se conservan en buen estado importantes construcciones del 600. De esta época data buena parte de la Catedral de México, iniciada en el siglo anterior. En la misma ciudad se levantó la iglesia de Santo Domingo, típica construcción jesuita de nave única. También es barroca la Catedral de La Habana, con su fachada alabeada y festoneada, flanqueada por 2 torres distintas y centradas por un óculo estrellado. En América Central, Martín de Andújar edificó la Catedral de la Antigua de Guatemala con 5 naves.
En Lima se levantó el gran monasterio de Santo Domingo, la iglesia de San Francisco, obra de Vasconcelos, y la catedral iniciada en 1687 por Padre Noguera. La catedral de Trujillo, cupular y con torres, como la mayoría de las catedrales del Nuevo Mundo, fue obra de Diego Maroto. La iglesia de los jesuitas y la fachada de la catedral de Cusco responden también al estilo barroco, así como la catedral de Córdoba, 1697, en Argentina, proyectada por Pedro Torres y González Mergelte. En Brasil, los templos de São Bento de Río y Santa Teresa, 1668, en Bahía, corresponden a una arquitectura contrarreformista, austera y rígida, pero con el Paraguazú, 1686, los franciscanos introdujeron la pintoresca estructura que habrían de adoptar la mayoría de las iglesias brasileñas del siglo XVIII, con un exterior recortado y el interior ricamente decorado a base de tallas. En la América barroca hubo famosos imagineros como el guatemalteco Alonso de la Paz, que trabajó a mediados del siglo XVII, y el criollo Alfonso Álvarez en Quito, donde ya en el siglo XVI hubo tallistas de la escuela andaluza. El padre Carlos inauguró la talla seiscentista. Discípulo suyo fue José Olmos, llamado Pampite. En Brasil, fray Agostino de Jesús se especializó en la imaginería del barro cocido. En pintura, México nos ofrece artistas barrocos como Baltasar de Echave, seguidor de Rubens, y tenebristas como Sebastián de Arteaga. En Quito gozaron fama Adrián Sánchez Hualque y los barroquizantes Miguel de Santiago y Nicolás Javier de Goribar. En Cusco trabajaron el retratista Juan Osorio, influido por flamencos y venecianos, y el pintor de cuadros históricos Antonio Valdés Ollardo. En Lima, Francisco Bejarano y el napolitano Angelico Medoro siguieron el estilo de Miguel Ángel. El último bizantinismo ruso, 1550-1700. Antes de integrarse a las corrientes artísticas de la Europa occidental, Rusia vivió en la segunda mitad del siglo XVI y durante todo el siglo XVII la última etapa de su bizantinismo. Tras la erección de la Catedral de San Basilio a mediados del siglo XVI, quedó fijado un tipo fastuoso y fantástico de arquitectura monumental que no solo se divulgó en el campo religioso, sino que influyó incluso en las estancias del Kremlin, en la reconstrucción que siguió al incendio de Moscú acaecido en 1597. A consecuencia del incendio, pintores de Novgorod y de Pskov acudieron a Moscú para restaurar las iglesias perjudicadas. Su estilo, reacio a las innovaciones, cristalizó en un quietismo ideológico que convirtió cada forma en un rito y cada libertad en una herejía. Por la misma época, la familia Stroganov promovió una escuela de pintores de íconos en un estilo miniaturista que muestra ya algunos rasgos de la pintura de la Europa occidental, cuyo modelado fue introducido por Ushakov a mediados del siglo XVII. Por otra parte, en la pintura monumental, los grandes murales religiosos de Rostov y Yaroslav imitaron el vivaz estilo de ágiles pinceladas propio del farpresto italiano, en una mezcla brillante pero descuidada de fresco y temple, destinada a dar emotividad a visiones legendarias o bíblicas. En 1650, la Biblia ilustrada por Piscator introdujo el pleno barroquismo en Rusia, que tuvo una versión monumental en los frescos de San Juan Bautista y San Elías de Yaroslav. Este barroquismo dio pronto una temática fecunda para las pinturas populares llamadas palek, una de las formas más típicas del folclore ruso. Turquía otomana, 1453-1922. La toma de Constantinopla por los turcos, 1453, inició una nueva etapa en el arte de este pueblo, que asumió la herencia de Bizancio y la mantuvo o la extendió por los dominios de su imperio: Grecia, Balcanes, Hungría, Siria, Persia, Palestina y Egipto. Antes de conquistar la antigua Constantinopla, los turcos ya se sentían atraídos por la arquitectura bizantina, y así en la mezquita de Uch-Cerefli, 1438, en Edrine, Andrinópolis, hicieron suyo el sistema cupular, colocado sobre el pórtico de las plegarias una gran cúpula de ladrillo revestida y flanqueada por otras 4 cúpulas más pequeñas.
Los alminares cilíndricos de ladrillo con aparejo decorativo selyúcida recibieron agudos chapiteles cónicos típicamente otomanos. La cúpula, el gran tema imperial, pasó a ser el distintivo de todos los grandes edificios otomanos, tanto religiosos como civiles. 10 años después de la conquista, Mohamed II levantó en una de las colinas de Constantinopla la gran mezquita Faid, reconstruida en el siglo XVIII, cuya estructura seguía las líneas de la Uch-Cherefeli. A principios del siglo XVI, el arquitecto Ayruddin construyó la mezquita de Bayezid II. Un arquitecto cristiano, Kodja Sinan, oficial de ingenieros en Persia y Egipto, edificó la mezquita de Chetzade, precedente de la grandiosa mezquita de Solimán. Ambas construcciones se inspiran en la Santa Sofía bizantina, con uso muy generalizado de arcos apuntados, de sabor gótico, más que persa. Tras ellas, Kodja Sinan levantó su obra maestra, la mezquita de Selim II en Andrinópolis, en 1569, de estructura verticalizada. La mezquita azul, o Aybidiyeh, 1609, obra de Mehmed Aga, discípulo de Sinan, presenta una estructura muy regular, con una cúpula de 4 pilares, contrarrestada por 4 semicúpulas. Exteriormente forma una piramidación perfecta de cúpulas, cupulines y semicúpulas hacia el creciente de oro de la cúspide. Los palacios de los soberanos turcos de Istambul, nuevo nombre de Constantinopla, estaban formados en un principio por un conjunto disperso de pabellones que más tarde se unieron en alas. En 1459 fue empezado el palacio de Topkapi, al que se añadió en 1465 el Nili Kiosk, o pabellón de cerámica, con planta crucial, como un palacio persa. Esta última edificación se completó en 1588 con un pórtico de mármol de arcos apuntados. El conquistador de Constantinopla, Mehmed II, muy amante de la pintura, tuvo en su corte como retratistas a los italianos Gentile Bellini y Costanzo da Ferrara. En el terreno de las miniaturas se consideran turcas las del álbum de Selim I, de principios del siglo XVI, atribuidas a Mehmed Tilla Kalem. Nos ofrecen representaciones muy realistas de animales con rasgos de indudable influjo chino. La pintura turca evolucionó hacia unas formas muy rígidas y geométricas, destacando en los personajes sus voluminosos turbantes. El libro de las fiestas, miniado por Levini, 1720, revela la versión tardía de un realismo decorativista que recuerda las formas góticas. La expansión otomana llevó la arquitectura cupular a los países conquistados. En Damasco, la configuración de los pórticos de la mezquita responde a este tipo de construcciones. En Aco, San Juan de Acre, se levantó la gran mezquita cupular de Ahmed Pasha, 1781. A principios del siglo XIX, sobre la vieja ciudadela de Saladino, en Egipto, fue edificada una monumental mezquita de este tipo, acompañada de altos alminares turcos. Persa Safavi, 1501-1736. Tras la larga dominación turco-mongol, la dinastía nacional de los Safavis se apoderó de Irán, 1501, estableciendo su capital en Isfahán. Bajo su gobierno fue construida a principios del siglo XVI la Masjid-i-Shahad, o Mezquita Real, enteramente revestida de cerámica de los más variados tonos azules, como fondo a los delicados arabescos que cubren muros y cúpulas, entre ellas la gran cúpula ligeramente bulbosa y los alminares cónicos. Los palacios de Al-Agapi y Chiwissutun, decorados con pinturas al fresco, datan de la misma época. En Isfahán se desarrolló la escuela de miniaturistas safávis que decoraron el Muraka Gulshan con fantásticas composiciones arquitectónicas como teatrinos y con placenteras visiones de la vida cortesana, acompañadas por delicados temas florales. Discípulos de Bidhad como Mir Sajid Ali, Maqsud o Qasem Ali contribuyeron al desarrollo de este arte miniaturista que continuó hasta el siglo XVIII.